María, periodista inquieta por su entorno, y Dani, informático aventurero, prosiguen su reto de recorrer en 12 etapas el Douro, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Oporto. En busca de la tumba de Almanzor. Si todas las etapas de nuestro viaje son interesantes, la de hoy promete todo tipo de emociones. Dani aún no lo sabe, pero le voy a llevar a un lugar secreto donde se intentó construir la bomba atómica española. Menos mal que no lo consiguieron. Después iremos en busca de la tumba de Almanzor, que nadie ha encontrado todavía. Seguiremos por tierras del Cid y terminaremos la jornada viendo los restos del caimán de Berlanga. Por favor, que nadie se lo pierda. Uf, no sé. Creo que hoy hay gato encerrado en la tapa. María se ha hecho con el control de la ruta y ha preparado un recorrido de 150 kilómetros en coche. Muchos son. De Lubia a Almazá, después a Medinaceli, Reyo y Berlanga de Duero. Tengo que recuperar el control del viaje o me termino doctorando. ¡Allá vamos! Bueno, pues aquí es. ¿Qué significa ceder? Centro de Desarrollo de Energías Renovables. ¿Y me vas a decir de una vez qué hacemos aquí? Pues es que he leído en nuestra guía que aquí se mantuvo en secreto la fabricación de la bomba atómica española. ¡Guau! Vamos a ver si nos cuentan algo. El Centro de Energías Renovables de Lubia es un lugar bucólico que sin embargo esconde la historia atómica de España, la pretensión de tener una bomba atómica por parte del gobierno de Franco. Aquí se quería instalar, en este edificio construido en los años 60, el reactor que iba a fabricar esa bomba atómica, cuyas pruebas de explosión estaba previsto que se realizaran en el Sáhara español como estrategia de disuasión a Marruecos. El proyecto recibió como nombre el mismo del toro que mató a Manolete, el proyecto Islero, y se inició en la ciudad universitaria de Madrid hasta que cundió la alarma y fue necesario construir el centro de Lubia para alejarlo de la capital. Hola, Miguel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿A qué es a lo que se dedica hoy en día este centro? Este es un centro de investigación en energías renovables que depende del CIEMAT, que es un organismo público de investigación del Ministerio de Economía, adscrito al Ministerio de Economía, y desde ya el año 87 nos dedicamos a investigar sobre todo en el campo del aprovechamiento energético de la biomasa, en energía eólica de pequeña potencia, procesos de conversión térmica de combustibles, de biomasa, y desde hace 5 años en integración de fuentes de generación renovables en pequeñas redes eléctricas. ¿Podemos dar una vuelta y ver el centro? Os acompaño y visitamos el centro. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos en la planta de pretratamiento de biomasa. Es una planta que la utilizamos en distintos proyectos y para distintos estudios de investigación relacionados con la preparación de la biomasa previamente a su utilización en sistemas de conversión, en procesos de conversión, ¿no? Has comentado que este centro se dedica a la investigación en energías renovables desde los años 80 Sí. aproximadamente. Los orígenes son muy distintos. Efectivamente, este centro se compró, o sea, la finca, es una finca de 640 hectáreas, que se compró, la adquirió el Estado a finales de los 70 para desarrollar aquí un proyecto de armamento nuclear. Era en aquel momento el antecesor del CIEMAT, era un organismo que se llamaba Junta de Energía Nuclear y estaba trabajando en el desarrollo de armas nucleares para España. Aquel proyecto, cuando murió Franco, fue decayendo.
La Junta de Energía Nuclear desapareció, se crearon otros organismos, el CIEMAT se dedicó a la investigación en materia radiológica y nuclear, pero aquel proyecto se abandonó. Qué interesante todo esto que nos cuentas, Miguel, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Nada, vamos a continuar. ¿Quién hubiera imaginado que a finales de los años 60 se podría haber desarrollado aquí la bomba atómica española? Mucho más beneficioso para todos, sin duda, el cometido que tiene hoy en día este centro. Vamos, seguimos viendo. Venga. Frente a Cubo de la Solana, entre Ituero y Río Tuerto, el cauce del Duero se desvía hacia el aliviadero mediterráneo de las Vicarías. Pero el empuje de su primer afluente serio, el río Tuerto, lo dirige otra vez hacia poniente. El arrastre del río Tuerto y la barrera de la Sierra de Perdices desaniman al Duero de su intento de abreviar el recorrido. Hace millones de años que el destino del Duero quedó escrito en las formaciones geológicas que señalan al agua el camino que debe seguir para alcanzar el mar. Sin embargo, la mano del hombre se empeña a veces en remansar el brío del río y desviar el cauce para adaptarlo a sus necesidades, como ocurre en la presa de Almarail, que dirige el agua por el canal de Almazán a lo largo de 60 kilómetros para uso hidroeléctrico y para el regadío de estas sedientas tierras que dan legumbres, cereales y girasoles. El canal y el Duero se aproximan al llegar a Valdespina, para seguir después caminos paralelos. El topónimo Valdespina es una llamada al arbusto de duras y afiladas espinas nacido en las tierras áridas que riega el canal. La condición del terreno redunda en una población escasa que río abajo se define en la soledad de Baniel. Un pueblo deshabitado. Las aguas del Duero pasan por Baniel sin que ya nadie se acerque a pescar barbos en ellas, ni a bañarse, ni a dar de beber al ganado. Los últimos vecinos de Baniel abandonaron el pueblo allá por el año 1975, porque el campo no daba para subsistir y la cercana Almazán ofrecía mejores condiciones de vida. Los malos presagios de la implacable despoblación soriana los ha conseguido sortear hasta ahora la villa de Almazán. Su emplazamiento estratégico en la frontera del Duero ha concedido a Almazán un seguro de prosperidad a lo largo de la historia. Vaya mirador guapo que se han montado los de Almazán. ¿Sabes cómo se llaman los de Almazán? Ni idea. Pues se llaman aznamantinos. Pues vaya mirador más majo que tienen los aznamantinos. La verdad es que tiene unas vistas estupendas. Sí, ¿ves esa zona verde al otro lado del río? Es la Arboleda. Es una zona perfecta para hacer deporte. Parece bastante grande. Sí, de hecho Almazán es la segunda ciudad de la provincia después de Soria. Almazán es un topónimo árabe que significa el fortificado y que alude a los tiempos bélicos. Cuando el Duero se convierte en la frontera natural entre los reinos cristianos y musulmanes, pues es cuando tiene origen la ciudad, allá a mediados del siglo X, como un punto defensivo, una atalaya en lo alto del Cerro del Cinto que controla el paso del Duero. Luego enseguida pues los reyes fueron, como territorio de frontera, fueron reforzándola, fueron realizando obras de fortificación, repoblándola para consolidar el territorio y fueron poco a poco pues creando el núcleo que hoy se crea. Precisamente por ese motivo se construyó un circuito de murallas muy importante, muy fuerte, muy amplio y que englobaba los 7 barrios más altos de la población, con 3 puertas muy importantes que se conservan, la de la Villa, la del Mercado y la de Herreros, habiéndose perdido la de Berlanga. Otros postigos menores, el de San Miguel, San Vicente y Santa María, de los cuales se conservan 2. Y era pues para defenderse de los ataques de los poderosos y de los reinos vecinos, que lógicamente sí que había incursiones de castigo de uno a otro. Y además de esta importancia defensiva, Almazán también ha destacado por haber tenido una importancia económica fundamental en la comarca. Sí, hay un documento muy curioso que es de finales del siglo XI, que el rey Alfonso VI les da a los frailes de San Millán de la Cogolla unos terrenos en Almazán para que los ganaderos del monasterio tengan pastos donde pastar cuando se agoten los de La Rioja. Y entonces que prefiguran ya un desplazamiento norte-sur, prefigurando un poquito lo que es la transhumancia.
Y prueba de ello son los muchos monumentos que hoy podemos contemplar en Almazán y bueno, pues que dan muestra de la gloria de estos años y de estas épocas. Sí, efectivamente, aparte del circuito de murallas, cuando se repobló, pues se hizo por la justaposición de una serie de barrios, estaban todos ubicados en torno a una iglesia románica con su cementerio que después devino en plaza y las casas alrededor. Por eso la joya de Almazán, la iglesia de San Miguel, dio origen a la Plaza Mayor, donde se ubica también el Palacio Señorial. Que era de la Casa Mendoza, ¿no? Que fue una casa importante en esta villa. Efectivamente, en 1395 se concedió el señorío de la villa y tierra a la Casa de Mendoza, que lo tuvo hasta el siglo XIX. Ellos fueron los que edificaron el palacio en sus dos fases, la parte antigua del siglo XV, donde estuvieron alojados los reyes católicos y el príncipe Juan, que le abrieron pues corte independiente, y luego ya la ampliación renacentista de la fachada principal del siglo XVI. Pues vamos a dar una vuelta por todos estos puntos de gran interés en Almazán, ¿no? Sí, desde luego. José Ángel, ¿es fiesta hoy en Almazán o qué? Pues sí, es San Pascual Bailón, la fiesta tradicional del zarrón, y aquí tenemos una representación de la danza y el personaje típico del zarrón, el provisto con la zambomba, que se encarga de cuidar el orden. Y ahora, pues para que os cuente de qué va la cosa, tenemos aquí a una representante de la cofradía, María Jesús, que os lo va a decir. María Jesús, por favor. Hola, María Jesús. Hola, chicos, ¿qué tal? Qué guapa estás. Pues, ¿Y estás al mando de todo este grupo? bueno, al mando realmente no, el mando lo tiene el presidente. Yo la verdad es que soy la que más tiempo llevo bailando y sí que puedo un poco explicaros más o menos en qué consiste todo esto. Cuéntanos qué simboliza este personaje tan curioso del zarrón. Pues mira, el zarrón teóricamente es un pastor. Antiguamente se iban al campo y permanecían allí todos los días que fuese necesario. Cuando volvían tenían más o menos ese aspecto. Habéis visto que se tiran caramelos y entonces la gente se baja a coger los caramelos, pero él se preocupa de que los danzantes puedan ir todo el rato sin ningún problema. O sea, que no les alteren, ¿no? Exactamente, a los sí, sí. danzantes. Yo lo que quiero es ver si realmente es consistente la porra, porque tiene pinta de hacer daño, ¿eh? Álvaro. Hola, buenas. Hola, Álvaro. Hola. Oye, pues sí, ¿eh? Yo con esto ya no me atrevo a agacharme a por un caramelo, ¿eh? Almazán es una villa que cuida su tradición repostera y por eso, después de la lección de historia, vamos a probar sus famosas paciencias. Paciencias y yemas. Mejor me lo pones. ¿Sabes por qué lo llaman paciencias? Porque hay que tener paciencia para hacerlas, pero también para comerlas. No se lo estás diciendo a la persona indicada. ¿Sabes que nuestra guía también hace referencia a las famosas paciencias de Almazán? ¿Ah, sí? Pues me han dicho que si queremos nos lo enseñan, cómo las hacen. ¿Vamos? ¿En serio podemos ver entonces Sí. cómo las hacen? Hola, Celina. Hola. ¡Hola! Hola. Presenta a María. ¿Qué tal? Hola. Y estas son las famosas paciencias de Almazán. Sí, estas son las paciencias, que es el dulce típico de Almazán, junto con las yemas. Y tiene como ingredientes clara de huevo, azúcar, harina y un poquito de esencia de limón. Y el truquillo de las paciencias es que se hace una a una, con paciencia, y se come pues con paciencia también. Pero es que están tan chupándolas. ricas que es difícil mantener bueno. la paciencia, Sí, ¿eh? bueno, sí, también están muy buenas mordidas, ¿no? Están muy buenas, le Claro sacas que el sí. saborcillo más. Me ha gustado mucho el ligero sabor a limón.
Pues sí, porque si no sería una pasta normal con sabor a harina y así el limón pues le da un poquito de frescor también. ¿Y de aquí al horno? De aquí al horno. ¿Las metemos al horno? Ah, pues sí, sí. ¿Necesita mucho tiempo de...? No, un poquito. 5 minutos, una cosa así. No necesitan más. Ah, pues bien. ¿Sabes lo que vamos a hacer en 5 minutos? Pues comer alguna otra. Paciencia. Comeros la bolsa. Bueno, yo sigo. Adiós. El rey Alfonso XIII, que era el bisabuelo de Felipe VI, era un aficionado al automovilismo y a la velocidad. Y el gobierno de su majestad le construyó en la época lo que se llamó la autopista del Rey, que era la actual Nacional 111, que se dirige desde Madrid a San Sebastián, que era el lugar de vacaciones. Este recorrido tenía una parada obligada en Almazán, donde el rey, donde Alfonso XIII, degustaba siempre las tradicionales paciencias, que es un dulce exquisito pero que requiere lentitud en su degustación. Espera, no se ha estado a prisa. Pero todavía estás con las paciencias. No puedo parar, son totalmente adictivas. Te has comido la bolsa entera. Venga, que vas a tener que quemar muchas calorías. Me van a hacer falta unos cuantos pedales. En la línea divisoria entre la cuenca del Duero y la del Ebro se encuentra la villa de Morón. Toma su nombre del río Morón, afluente del Duero que baja de los Altos de Redona y acrece su caudal con el aporte de los arroyos de la Vega y del Regacho, que lo dejan presentable antes de bordear el pueblo. Morón de Almazán se encuentra en la línea entre la cuenca del Duero y la del Ebro. Al llegar nos ha impresionado muchísimo su plaza mayor. Con razón dicen que es una de las más bonitas de Castilla y León. ¿Qué? ¿Ya más fresquito? Hombre, ¿dónde vas a parar? Vamos Seña al Flora. museo. Muy buenas tardes. ¿Qué plaza tan pintoresca tenéis en este pueblo? Os ha gustado, ¿verdad? Nos ha sorprendido muchísimo. Mucha gente se desplaza hasta aquí precisamente para ver una plaza que es considerada una de las más bonitas de la provincia de Soria, pero además vienen porque es un ejemplo de conjunto renacentista. Ya veis que Morón es un pueblo pequeñito, sí, pero tiene una plaza descomunal. Y en esta plaza quedan reflejadas los estamentos que en la época medieval pues, regían el pueblo, ¿no? En lo más alto, la iglesia. Por debajo, este edificio, el Palacio de los Nobles. Pero frente a él, el rollo de justicia, muchos pueblos castellanos, ¿no? Que recibieron privilegios reales precisamente para que estas tierras fueran repobladas rápidamente. ¿Y a qué familia de nobles pertenecía este palacio? Estas tierras fueron ocupadas por la familia Mendoza. En estas tierras sorianas donadas a esta familia por haber ayudado a los reyes castellanos en batallas, etc., se instalaron en Almazán, se instalaron aquí en Morón y también en Monteagudo de las Vicarias. También hemos visto en Almazán el palacio de los Mendoza. Y el palacio hoy en día alberga un museo de lo más peculiar, ¿no? Desde 2012 el edificio del Palacio vuelve a tener actividad en su interior gracias a la Diputación Provincial de Soria, que instaló aquí pues, un museo dedicado a la indumentaria popular. Y casualmente tenemos en el museo al responsable de la exposición, Enrique Borobio. Él va a ser el mejor guía que os puede enseñar el museo, sin duda. ¿Nos le presentas? Por supuesto, venid por aquí, por favor. Muy buenas. Hola, ¿Qué buenas tal? tardes. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues aquí está Enrique, os dejo con él. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Rogelio. Enrique, ¿y qué podemos ver en este museo?
Pues como su propio nombre indica, es un museo de indumentaria popular de la provincia de Soria. Podemos ver pues, cómo vestían nuestros antepasados en la provincia, desde piezas del siglo XVIII, finales y principios del XIX, hasta que se dejaron de utilizar estas piezas en el día a día de nuestra provincia. ¿Y cómo vestían las sorianas y los sorianos hace un par de siglos? Pues lo podemos ver en este museo, ¿no? Bueno, el traje popular es común en todas las provincias de Castilla y León, tiene su base común, ¿no? La saya, el manteo, el jubón, el justillo, pero bueno, las decoraciones de los mismos tienen pues las señas de identidad de cada una de las provincias y de cada una de las comarcas, porque no se vestía igual en cada una de las comarcas de nuestra zona y de nuestra comunidad. ¿Eran muy diferentes los trajes que utilizaban en el día a día de los que utilizaban en las jornadas festivas? Claro. Es decir, nosotros hoy en día todavía seguimos vistiendo diferentes para ir a una fiesta o para ir un día una celebración especial, una boda, un día para, pues para ir a misa o para hacer una de estas cosas. Nos seguimos vistiendo diferente que como para ir a trabajar. Pues imaginaros en aquellos años que el trabajo era en la viña, en el campo, labrando o con los animales. Bueno, pues entonces... Porque con esos corpiños no creo que fuesen al campo. Sí, ¿Ah, sí? sí. La tipología de la pieza es igual para el día a día que para la fiesta. Lo que cambiaba era la decoración. Ajá. Entonces, esos jubones y esos justillos que vemos en esta vitrina, igual que las sayas que vemos al fondo, pues son unas para el día a día y otras para las fiestas grandes. O sea, que ya inventaron ellas lo de antes muerta que sencilla. Pues vamos a ver si nos inspiramos, copiamos ese estilo del Duero y nos lo llevamos puesto. Muy bien, chicos. Muchas gracias por la visita. Vale, gracias. Hasta luego. De regreso al Almazán, donde habíamos dejado nuestro todoterreno, preguntamos en la estación de ferrocarril por el vagón en el que Franco viajó a Hendaya para entrevistarse con Hitler y tratar sobre la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Hola. Hola, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Es aquí donde tenéis el vagón de Hendaya? Sí, lo tenemos ahí. Si me acompañáis, os enseño y os cuento un poco su historia. Vale. ¿Os parece bien? Vamos allá. Nos han traído a un antiguo hangar donde la reliquia lleva décadas esperando que culmine su proceso de restauración. Porque la primera fase de la restauración que llevasteis a cabo afectó a la parte interior del vagón. Sí, mayormente lo que se hizo fue en el interior a través de unas escuelas talleres que se hizo. Queda todo el exterior, como podéis ver. El hecho más conocido es el de la entrevista en Hendaya, pero nos comentabas que el vagón tiene mucha más historia. Sí, porque este tren se hizo en el año 1929 para la familia real, realmente fue para Alfonso XIII, que se dedicó al traslado ya de por sí del rey, como de miembros del gobierno, incluso ministros, solamente para cuestiones oficiales. El único que lo utilizó a título particular fue el rey con su familia en momentos muy puntuales determinados. Cuando acabó la guerra civil, este es el mejor vagón que tenía el Estado español y lo utilizó Franco para su entrevista en Hendaya con Hitler y aquí es donde se celebró la famosa... Pero vamos, la historia viene de mucho antes. Sí. ¿Cómo son las estancias interiores? Pues tiene una cocina pequeña para ser tren, tiene dos váteres, 3 habitaciones, una de ellas tiene incluido su cuarto de baño y el saloncito donde se celebró la famosa entrevista. ¿Y se sabe si durmieron aquí los interlocutores de aquella entrevista? Pues eso ya lo que no sé, porque yo no estaba entonces, no me acuerdo, no estaba presente, no sé si dormirían o no. Me imagino que no, porque por la historia dice que Hitler se fue bastante desencantado de Franco con la entrevista, no esperaba, a lo mejor lo que él quería no le salió y no creo que se quedara a dormir. A lo mejor ni a la cena se quedaron. Ni a los sí que hay que considerar que es el mejor vagón que entonces en aquella época había para una cosa de esas. ¿Se sabe cómo era por dentro? ¿Quedan fotos de aquella época? Sí, cuando estaban, me imagino que en algún sitio sí que habrá fotos de
de cuando él estaba en su pleno apogeo. ¿Alguna foto habrá? Me imagino que sí. Nosotros de momento no tenemos ninguna de la época, no tenemos ninguna en ¿Podemos concreto. pasar y verlo por dentro? Sí, por favor. Dani y yo nos preguntamos qué hubiera sido de España de haber participado activamente en la guerra de la mano de Italia, Alemania y Japón. ¿Tú qué crees que hubiera pasado? De Almazán a Berlanga van el tren, la carretera y el Duero, escribió el soriano Dionisio Ridruejo. El Duero sumamente divagante, con pinares a la orilla derecha que son también el horizonte inmediato de las vías. En el margen izquierdo, apenas una docena de kilómetros separan Almazán de Barca, un pueblo que sorprende por el cuidado que aplica a su memoria. El Museo Etnográfico fue uno de los primeros de su especie en un paisaje crepuscular como el soriano.